La Virgen María es una sola, pero en el lugar donde se aparece recibe diversos nombres. Por ejemplo, no sé si usted sabe que a la papaya, ¿conoce la papaya? La que se come, la fruta esa que se come. ¿Sí conoce la papaya? ¿Cómo le llama? ¿Papaya, sí? ¿Ah? Un saludo muy especial para todos. Veamos este interesante encuentro entre el sacerdote y un protestante. Le hace unas preguntas que deja pensando o bastante inquieto al sacerdote. Veamos en qué termina este encuentro. Veamos el video. ¿Cómo yo sé cuando Dios me habla? ¿Cómo yo sé cuando Dios me quiere llevar a mí a hacer algún propósito? Una peligres católica que se compró por error, se compró una Biblia y le dijo usted, quémela. Pero muchos hermanos separados o también católicos están en controversia, que dijo usted, queme la Reina Valera. ¿Nos puede explicar eso, padre? Padre, gustó conocerlo físicamente. En mi ignorancia, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, sean bienvenidos. Vamos ahora a preguntas y respuestas. Si hay un hermano aquí que no sea católico, le vamos a dar la oportunidad a los hermanos que no son católicos de que pregunten de primero. Alguno que no sea católico, que quiera hacer una pregunta. Si hay alguno que no sea católico, venga, adelante. Y le damos la opción de que pregunte. Si hay algún otro que no sea católico, puede acercarse. Si no, pueden acercarse por aquí, por el lado derecho, los católicos que quieran preguntar. Aquí, por el otro lado. ¿De qué religión? No, esta misma. ¿De qué religión pertenece? Simplemente creo en Dios. No. En sí yo no pertenezco a ninguna religión, simplemente creo en Dios porque sé que fue el que nos creó. Pero mi duda es la siguiente: ¿cómo yo sé cuando Dios me habla? ¿Cómo yo sé cuando Dios me quiere llevar a mí a hacer algún propósito? Muy buena su pregunta. Debo decirle que normalmente las personas piensan que Dios le habla todo lo que le llega a la mente. Y es un error. No todo lo que llega a la mente viene de Dios. ¿Cómo saber que Dios me habla? En primer lugar, Dios, a través de las Sagradas Escrituras, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, a través de las Sagradas Escrituras, Él expresó el querer para el ser humano, lo que Él le quiere decir, lo que Él le quiere pedir, es una carta. Como el papá que le hace una carta al hijo y le dice, hijo, yo quiero que usted haga esto, te pido esto. Entonces, es una manera de hablar en la Sagrada Escritura. Está escrito en Hebreos 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Así habló en otro tiempo. Ahora a nosotros.
hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros. Nos habló a nosotros Por medio del Hijo. por medio del Hijo. Entonces, ya Él, por medio de su Hijo, nos ha hablado a nosotros. Cuando Él nos habla, ya nosotros le oímos. Por eso en la iglesia se le da mucha importancia a las Sagradas Escrituras, porque creemos que a través de ella nos habla. Y de hecho, a través de la historia, hemos visto que sí, efectivamente, Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, que es lo que nosotros llamamos los santos, han oído lo que dice la Sagrada Escritura, han tratado de practicarlo y han logrado un grado alto en la vida espiritual. Dios se ha manifestado con ellos, les ha ayudado, los ha acompañado, ha manifestado su poder grandemente más que en los demás, precisamente para confirmar que esa persona ha escuchado la voz del Señor. Ahora, de otra manera, cuando usted se pone en oración y de corazón le dice al Señor, ilumíname, ayúdame en esto, Dios puede hablarle de otra manera. Por ejemplo, puede hablarle a través de otra persona que usted de repente dice, yo quisiera saber algo sobre esto, y viene alguien y le dice exactamente lo que usted necesitaba escuchar. Dios lo quiere proteger de un peligro, viene su mamá y le dice, no vaya para tal lado, hijo. De esa manera Dios habla. También habla a través de los acontecimientos, que uno a veces se hace loco y Dios lo deja a un lado y tal. Viene una enfermedad, viene un accidente. ¿Qué me dice Dios? También me habla. Y otra manera sería que a través de un sueño Dios pueda hablarle. No todos los sueños son revelaciones de Dios, no. Pero sí Dios puede a través de un sueño darle un mensaje a uno personalmente. Son la manera de Dios hablar. Gracias. Un placer. Gracias por su tiempo. Buenas noches, Padre. Aquí estoy, ¿cómo se llama? Es un poco nervioso, ¿verdad? Usted miré un video que una peligrés católica que se compró por error, se compró una Biblia y le dijo usted, quémela. Pero muchos hermanos separados o también católicos están en controversia, que dijo usted, queme la Reina Valera. ¿Nos puede explicar eso, Padre? Acuerde, usted está haciendo una pregunta distinta a la que ella me hizo. Yo no dije agarren la Reina Valera y quémenlas. Eso ni lo dije, ni lo quise decir, ni lo diré. Cuando ella me preguntó, ella dijo, yo compré una Biblia pensando que era católica y luego me di cuenta que no era católica. ¿Cómo me deshago de esa Biblia? Quiero deshacerme de esa Biblia, pero no quiero cometer un pecado o no quiero fallar en esto. Yo le dije, quémela. Y eso es verdad. No dije, agarren la Biblia Reina Valera y quémela. Si ella se quiere deshacer, decirle, agarre y bótela, no es correcto. Una manera de que no le falte el respeto es que se le queme y no hay ningún problema. Muy distinto a que yo le diga, agarren toda la Biblia Reina Valera y métenla en candela. Eso no lo dije yo. Es ante una pregunta concreta, ¿qué hago para deshacerme de esta Biblia? No le voy a decir, pues agarre o entréguesela a los católicos, ¿no? En otro caso, si usted quiere, también otra persona quiere deshacerse, entréguesela a un protestante. Désela a ellos, que es la Biblia de ellos, entréguesela a ellos. Si usted quiere otra respuesta más suave que esa, entonces agárrela y dígale al protestante, mire, deme una católica y yo le doy a esta protestante a usted y hagamos un cambalache, eso también vale. Ajá. Pues es un orgullo, Padre, estar con usted aquí enfrente de todos los hermanos. Y yo predico con la Biblia de los hermanos separados y no conocen su Biblia. Y no conocen la Biblia Reina Valera. Porque muchas veces dicen eso, nosotros adoramos y veneramos. Y en la Reina Valera dice veneramos.
Y también dice adoramos. Hay que distinguir las dos. Una cosa es adorar y una cosa es venerar, Padre. Pero ellos dicen que adorar y venerar es lo mismo. No, explíqueles, Padre. Ciertamente, están en un error al decir que adoran la Biblia no. Es desconocimiento de lo que significa la palabra adorar y la palabra venerar. Y ahí está todo el problema. Al no saber que adorar es creer que una cosa, un animal, una persona es Dios, y venerar significa respetar, al no saber esa diferencia, se confunden y pueden decir cosas que no son. Si alguno, debo aclarar algo más, si alguno, por ejemplo, quiere malinterpretar mis palabras y decir que yo dije que tenían que destruir todas las Biblias protestantes, están en un error, porque incluso han visto que todos los videos, menos hoy, traigo la Biblia protestante. Aunque le quitaron sabiduría. De modo que no me pueden, si quieren, pueden calumniarme y decir lo que sea. Pero yo fui muy claro y fue una pregunta concreta. ¿Por qué? Porque tiene 7 libros menos. ¿Y qué hace un católico con una Biblia que le falten 7 libros? No, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. Por eso se la dejamos a los protestantes que quieren que le caigan las plagas de Egipto. Bueno, gracias, Padre, por esta información, para que no anden los hermanos separados y católicos diciendo, usted dijo esto y dijo lo otro. Bueno, esa es mi pregunta, Padre. Gracias. Buenas noches, Padre. Yo solo quería hacerle una pregunta. ¿Es correcto donar los órganos? Sí, es correcto. Sí, es correcto, porque cuando una persona ya muere y puede rescatársele los órganos para darle vida a otra persona, no hay problema. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que el doctor lo mate a usted para vender sus órganos. Y eso sería una desgracia y eso es un pecado de esa persona. Pero no sería pecado suyo, sino de esa persona. Usted me está preguntando, el donar los órganos, y donar los órganos no es malo. Es malo el doctor que, aprovechando de que esta persona dona los órganos, lo mata para vender los órganos. Eso es otra cosa. Pero el usted querer salvar una vida, morir y al mismo tiempo dar vida, ese es el Evangelio. Otra pregunta, cremar el cuerpo, ¿es bueno eso, guardar las cenizas? Guardar las cenizas está mal. Si se crema, debe colocarse en un lugar sagrado. Como lo pide la Sagrada Escritura, que las cenizas o los restos del ser humano sean respetados. Ahora, si usted lo va a cremar para tener una ceniza aquí, otra ceniza allá y andar jugando con eso, está muy mal y es un pecado. Pero si usted la crema y lo coloca en un lugar sagrado, que incluso hay lugares sagrados donde se deposita la ceniza, no hay ningún problema. Porque somos polvo y al polvo tenemos que volver, sea que nos coma el tigre, o sea que nos queda. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es en Génesis 5:24. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo leí un artículo donde decía que Enoc y Elías habían sido llevados al cielo y que ellos estaban preservados para venir en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que es cierto. Que dice en la Biblia que fueron llevados al cielo, sí lo dice. De Elías se decía que venía, pero vendría alguien con el espíritu de Elías. No es, como dicen algunos, la reencarnación de Elías, no. Y Jesús lo dijo que era Juan Bautista. Juan Bautista venía con el espíritu y el poder de Elías.
que es una cosa distinta. Por ejemplo, vamos a poner que hay una persona que traiga la misma mentalidad, el mismo espíritu, las mismas ganas de hacer las cosas que fulano de tal. Eso significa el espíritu de esa persona. Pero no significa literalmente que sea el alma de esa persona. Juan Bautista venía con la valentía, con el entusiasmo de Elías. Y por eso decía que Elías tendría que venir. Y efectivamente era Juan el Bautista quien venía con el mismo espíritu de Elías, con la misma fuerza y con el mismo poder que Dios le dio a Elías. De no se dice. De Elías sí. Buenas, Padre. Apocalipsis. Es uno de los libros más difíciles de entender, ya que es símbolo, pero la que más me confunde es el número 13, capítulo 13, del 9 al 18. Yo sé que es largo, pero si no pueden explicármelo, ya que hay mucha gente, me gustaría que en otra charla, en otro lugar, hablara más de eso, si no puede explicármelo bien, pero estoy confundida con... Pero deme la idea de la pregunta para responderla. La pregunta es que dice que a la bestia, a la segunda bestia, se le dio derecho para dominar a la gente y seducirá también a los habitantes de la tierra, y es bastante larga. Sí, normalmente el Apocalipsis fue escrito en una época donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Esa época, San Juan quiere animar a los cristianos para que no tengan miedo a los que le van a matar, a los que lo están destruyendo. Recuerden que vivieron 300 años bajo tierra los cristianos, cuando comienza la persecución de Roma contra los cristianos. Y ahí vienen las bestias, que son los emperadores, que vienen destruyendo, que vienen los que vienen atacando a los cristianos, uno tras otro. No podían hablar claramente, tienen que hablar de manera simbólica. Porque si llaman, por ejemplo, al emperador, lo llaman, el emperador César Nerón es la gran bestia, pues más rápido lo matan. Tenían que hablar de tal manera que la gente, el común de los mortales, no se diera cuenta de quién está hablando, de una manera simbólica. Pero que los cristianos utilizaban como esos códigos, como esos símbolos para decir, aquí está hablando de César Nerón, o aquí está hablando de tal persona. Y al mirar que estaba hablando de esa persona, no corrían el riesgo de que lo mataban, porque había mucha gente infiltrada que se decía ser cristiano y no era cristiano. Entonces tenían que tener mucho cuidado y hablar así simbólicamente para que no los cacharan. Pero sí habla de las bestias. Normalmente eran los que estaban gobernando, que eran animales salvajes. De ahí está, los recuerdo, el circo, ¿cómo es allá donde mataban a los cristianos? El Coliseo romano, a los leones. Tenían que ser muy animales esos emperadores, esos reyes, que invitaban a la gente y decían, miren cómo van a morir todos los que se llamen cristianos, y lo tiraban a un león. ¿Quién iba a tener ganas de decirle que esa era una bestia? No, para que me tiren a mí también allá. Entonces tenían que hablar con claves, y ese es el detalle. Pero los sectarios dicen que viene uno a dominar, no sé. Niña, si los sectarios no existían en ese tiempo, si ellos no saben que eso sucedió, ellos tienen que inventar lo que les venga a la cabeza, porque ellos no saben la historia. Ellos no vivieron esa época, nosotros sí la vivimos.
La Iglesia Católica tiene la historia de todo eso que ha pasado. Incluso tiene la lista de los mártires que murieron en esa época. Pero esos pobres sectarios, si ellos comenzaron ayer, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber? Imposible. Vamos a suponerle que su hermana comience a hablar del nacimiento de su mamá. Si ella no estaba. Ahora que su abuela comience a hablar del nacimiento de su mamá, ahí sí hay que prestarle atención. O que su tía, mayor que su mamá, eso sí hay que prestarle atención. Pero los pobres protestantes, los más viejos tienen 500 años. ¿Y eso sucedió? Hace más de 1500 años. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos? Pues van a inventar lo que a mí me llegue a la cabeza. Esa es la revelación divina. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Buenas noches, padre. Gusto en conocerlo físicamente. En mi ignorancia, padre, madre, yo pensé que no podía comulgar y pensé que sin tener el sacramento del matrimonio no podía comulgar, y recibí el cuerpo de Cristo en las manos, pero no lo comí, lo tiré. Perdón. Entonces mi pregunta es que si es más pecado haberlo comido sin tener el sacramento del matrimonio, o que lo tiré. Y si es un pecado, si un sacerdote al confesarlo me puede dar la absolución, o es un pecado que está reservado para el obispo o para un ministro como usted. No le capté la idea. ¿Lo recibió, lo comulgó o lo votó? ¿Qué hizo? Lo voté. ¿Lo votó? Sí, es un pecado reservado a la Santa Sede. Es un pecado que tiene que ser, en este caso, pues me tocaría a mí como embajador del Papa, porque es una profanación de la Eucaristía, y ese pecado queda reservado a la Santa Sede. No habría problema, yo la puedo tener. Gracias. Bueno. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Quería pedirle que explique a mis hijas y a jóvenes como ellas por qué el yoga es malo practicarlo. Porque el yoga es una concentración, ejercicio de concentración, hasta yo entrar en lo más profundo de mi ser, y al entrar en lo más profundo de mi ser, yo me voy a encontrar con yo. Por eso se llama el yoga. Yo voy a encontrarme con el yo. Y ese yo es Dios. O sea, no el Dios diferente a mi persona. Ese Dios diferente a mi persona no existe. Yo soy Dios, solo que yo no me he dado cuenta que yo soy Dios. Entonces me meto
hasta llegar a lo más profundo y descubrir que yo soy Dios y no necesito de Dios. Eso es lo malo del yoga. La oración lleva muchos pasos parecidos al yoga. Relajarse, respirar profundo, concentrarse, pero no para encontrarse con el yo, sino para encontrar dentro de mi corazón al tú que se llama Dios. Esa es la diferencia entre el yoga y la oración. El yoga es pecado por creer no en Dios, sino que yo soy Dios, no necesito de Dios. Ana. Padre, muy buenas noches. Es un honor estar con usted en esta noche. Y mi pregunta es, el motivo que voy a hacer con usted es que tengo algunos hermanos que es de protestantes y voy a tratar todo posible para convencerlos para que crean la verdad. Y tengo un hermano y una hermana que estoy tratando, y a mí y a mi mamá, que es muy religioso, y cada vez cuando yo hablo con mi hermano y que él me habla de la Biblia, ese es el motivo que voy a hacer la pregunta con usted sobre de la Biblia que ellos traen, y de nosotros, pero de ellos cree que es de la más, dice que es de la original que nosotros traemos. Y eso no lo puedo, no sé, por eso vine para que usted me puede ayudar en eso. Sí, le invito a que vean los videos solo y si puede verlo con ellos también, pero lo va viendo y se lo va explicando a ellos para ayudarle a salir de eso. Si lo puede ver junto con ellos, mejor. En cuanto a la Sagrada Escritura, pues debe simplemente que ellos busquen por internet fácil quién hizo la Biblia y cuántos libros tenía la Biblia cuando se hizo. Entonces simplemente ellos van a descubrir que los engañaron, que la Biblia fue hecha por el Papa San Damaso I en el año 382 y tenía 73 libros. Luego, en el año 1825, hasta el año 1825, toda la Biblia, incluyendo la de los protestantes, tenían 73 libros, todas. Pero en el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas se pusieron de acuerdo y le quitaron, olvidándose que Apocalipsis 22:18 dice que el que le quite, le caigan todas las plagas de Egipto. Le quitaron 7 libros a la Biblia. Y esto no lo saben los protestantes, pero simplemente que lo busquen en la historia. ¿Quién le puso, por ejemplo, el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento ya existía. El Antiguo Testamento existía antes de Cristo. Pero el Nuevo Testamento son 27 libros. ¿Quién colocó esos 27 libros en la Biblia? La Iglesia Católica. Y luego, ¿por qué tenemos 46 del Antiguo y no 39? Porque los 39 fue un invento de los judíos que no aceptaron a Cristo y en el año 90 en Palestina hicieron el canon palestinense. Y nosotros no creemos en los judíos que no creyeron en Cristo. Nosotros creemos en los judíos que creyeron en Cristo, que fueron los apóstoles, que fueron el mismo Cristo que era judío y que tenían el canon de Alejandría con 46 libros. Entonces nosotros aceptamos el canon que utilizó Cristo. Cristo utilizó el canon de Alejandría, no el de Palestina, porque el de Palestina nació en el año 90 después de Cristo. Los apóstoles utilizaron un solo canon, el único que había, el de Alejandría. No utilizaron el de Palestina porque el de Palestina vino en el año 90. Cuando un protestante comienza a investigar en la escritura, en la historia, se da cuenta y dice, oye, me engañaron. Pero es necesario que usted lo busque por internet. Incluso usted puede buscarlo en los teólogos protestantes. Y ahí aparece quién hizo la Biblia, el canon palestinense, el canon de Alejandría, cuándo nació el uno, cuándo nació el otro. Y ahí queda claro. Sí, muchas gracias, Padre. Gracias, es un honor. Gracias.
Y bueno, mucho gusto verlo otra vez. Yo le iba a preguntar la pregunta que le hizo ella, la de los órganos. Pero yo sé que usted dijo que es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, digamos, que si yo dono un órgano y se lo dono a alguna persona que yo no conozco y esa persona puede cometer después un crimen con el órgano que yo le di? ¿Qué pasaría? En ese caso podría ser algún familiar mío o qué sé yo. Y también en el Antiguo Testamento hay, no recuerdo la cita, pero hay una parte donde dice que Dios mandó un profeta a decirle al rey que iba a morir en tal fecha, y ese rey se puso a llorar, y entonces Dios le dijo al profeta: ve a decirle a ese llorón que no llore, que va a vivir más tiempo. En ese lapso de tiempo creo que tuvo 2 hijos, y dice que esos hijos cometieron cosas malas ante Dios, y creo que ahí perdieron su reino. No estoy muy seguro, pero tal vez usted me puede ayudar con eso. Yo se lo pondría, vamos, no done los órganos, pero usted lo entierra y un día alguien saca un hueso y con el hueso suyo mata a otro. ¿Qué pasa? ¿Usted es culpable? Y los huesos son parte suya. No, eso no es culpa suya, ya es culpa de esa persona. Pero el órgano es la oportunidad para que otra persona tenga mejor salud. Ciertamente que esa persona va a vivir hasta que Dios quiera. Puede ser que usted le dé el órgano y muera el otro día, porque nadie se muere antes de tiempo, se muere de que le toca. Entonces, de que esa persona sufra tanto tiempo, pudiendo usted hacer una obra de caridad con esa persona, ¿por qué no hacerla? No hay ningún problema. Ahora, en aquel tiempo, lo que usted dice del rey, no entiendo por qué lo del rey. Si vivió un poquito más y Dios le dio la oportunidad y tuvo más hijos, y los hijos se portaron mal y Dios le dividió el reino, pues muestra de que la persona que hace el mal, pues Dios lo deja tranquilo, a ver, para que se estrelle. Cuando le vaya mal se dio cuenta que fue porque se apartó de Dios. Y entonces es la enseñanza bíblica que da allí, que cualquier persona, aunque sea el hijo del rey o aunque sea un rey, se aparta de Dios, por muy rey que sea, va a necesitar de Dios. Y cuando necesite, ¿qué pasará? Es lo que dice la Sagrada Escritura sobre eso. Solamente que no le entendí cuál era la pregunta sobre lo del rey y lo del hijo. No sé si le contesté o no le contesté, porque no entendí bien la pregunta que usted quería hacer. O que el rey iba a morir en ese tiempo, ¿no? Que le había predicho Dios, pero él por estar rogando le extendió más el tiempo. Entonces en ese tiempo fue que pasó esa desgracia, o sea, de que los hijos hicieron las cosas mal. No. Hay no solamente ese rey, hay otros reyes y otras personas que los hijos hacen las cosas mal y no le han rogado a Dios que le dé más vida. Son cosas que cuando la persona se aparta de Dios suele suceder. Si los hijos se apartaron de Dios, no fue culpa de que Dios le dio más vida al rey, no fue culpa de eso. Fue culpa de que se apartaron de Dios. Pero no quiere decir que si Dios se dignó darle más años, entonces por eso, como castigo porque le di más años, voy a hacer que sus hijos se aparten y les vaya mal. No, eso no es así. Al momento de nacer la renovación carismática en la Iglesia Católica, se aprobó como digamos, una subdivisión, creyendo que se iba a hacer algo, como le dijera yo, que iba a ser provechoso para la Iglesia. Nunca pensó que se iba a dividir tanto la Iglesia carismática, porque, por ejemplo, hay unas renovaciones que no tienen imágenes o que no rezan el rosario, porque yo tengo amigos protestantes, ¿verdad? Y me dicen, si yo fuera católico, yo fuera de la renovación carismática, porque
no tienen imágenes, hablan lenguas y hacen tantos disparates. Entonces, yo lo que quisiera saber yo es que al momento de nacer la renovación carismática, nunca se pensó que se iban a dividir tanto o cómo fue que la iglesia aceptó esa división. Y perdone mi ignorancia, pero gracias a usted, en el 2017 más o menos, fue que yo regresé a la iglesia católica por sus videos. Y gracias. La Semana Santa pasada recibí la primera comunión, la confirmación, y el 31 de agosto, ahorita que pasó, me casé por la iglesia. Después de vivir 13 años como dice, en unión libre, y gracias a usted le agradezco mucho. Y usted, yo sé que no me conoce, pero yo lo conozco más que saber que... Me alegra mucho, me alegra. Ciertamente que la renovación carismática, cuando la Iglesia Católica le aceptó, lo vio muy positivo. Como todo lo que Dios creó al hombre y lo vio que era muy bueno, y en el camino se torció. La renovación carismática es muy buena, muy buena. Pero algunos, gracias a Dios, no todos, de la renovación se desvían. Y no por eso entonces se va a echar a perder la renovación carismática. Y no por eso la renovación carismática es mala. No. Siempre hay el trabajo de Satanás. Y el trabajo de Satanás es destruir la obra de Dios. Y la renovación carismática es una gran obra de Dios y Satanás tiene que destruirla. ¿Cómo la va a destruir? Pues haciendo que algunos miembros se vayan apartando de la doctrina de la iglesia o se vayan convirtiendo en pequeñas sectas. Y eso sí está mal, pero eso es obra de Satanás. Pero el grueso de la renovación carismática tiene muy claro lo que es la Iglesia Católica y trata de caminar por allí. Solamente algunos fanáticos o algunos sentimentalistas o algunos que vienen de la Iglesia Católica, pero ya son más protestantes que católicos porque les gusta ver videos protestantes, escuchar música protestante, leer libros protestantes, escuchar las predicaciones de los pastores protestantes, pues su mente es protestante. Solamente que está en la Iglesia Católica de cuerpo presente, pero es un instrumento de Satanás infiltrado, metido en la Iglesia Católica. Y eso van dañando a otras personas. Pero no porque uno de la renovación carismática mate un gato, a todos los carismáticos le vamos a llamar matagatos. Buenas noches, Padre Luis Toro. Gusto en conocerlo en persona. Mi pregunta es ¿por qué todos los sacerdotes tienen diferentes maneras como de una suposición en la misa? Cuando yo me hice mi primera comunión, me dijeron que cuando recibiera el cuerpo de Cristo, me decían el cuerpo de Cristo, tenía que decir amén, y después de recibirlo tenía que persignarme, decir lo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ahí caminar, hacer lo mismo con la sangre de Cristo. Pero ahora unos sacerdotes dicen que eso no es correcto porque después que lo recibes vas a tu banca y te arrodillas, y es como si arrodillaras a Jesús. Y entonces muchas personas difieren en eso. Mi pregunta es ¿por qué todos tienen diferente manera de decir que está correcto o que no está correcto? Y que eso provoca entre los feligreses como gran confusión. Y en mi caso, yo conocí personas de Testigos de Jehová, y cuando vienen ellos y te comienzan a decir por qué todos hacen como lo que quieren, algo así, uno lo ve, o sea, como que ve que es cierto lo que dicen y hacen que nuestra fe se tambalee. La Iglesia Católica es clara. Usted recibe la comunión y se va a hacer oración con el Señor.
Y ya puede hacer oración sentada, puede hacer oración arrodillada, parada, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, no importa. Lo que la iglesia enseña es que tiene que hacer oración. Punto. Ya. Que un cura diga, es que tiene que hacer oración parado. Eso no es mandato de la iglesia, eso es invento del cura. ¿Qué tiene que ser arrodillado? Eso es invento del cura. ¿Qué tiene que ser sentado? Eso es invento del cura. Lo que tiene que hacer es que tiene que hacer oración. Que usted comulgó y usted se va a tener una común unión. Aquello de San Juan 6:56. El que me come vivirá él en mí y yo en él. Entonces lo comulgo y me voy. Él conmigo y yo con él. La forma no importa cómo usted haga oración. Si sentado, si arrodillado, si de pie, como usted quiera. Lo importante es que haga oración. En segundo lugar, lo de la cruz. Hacerse la cruz no es mala, no es malo. No hacerse la cruz cuando comulga tampoco es malo. Ahora, ¿por qué hay sacerdotes que no están de acuerdo que se hagan la cruz? Yo también soy sacerdote. Imagínense, usted es el cura y yo soy el feligres. Deme la comunión. Deme la comunión. Le tumbo la hostia, ¿eh? ¿Ve? Le tumbo la hostia. Para yo no mentarle a usted la abuela en plena comunión, mejor le digo no se haga la cruz. ¿Me capta la idea? Pero es porque la mayoría de gente le tumba a uno la hostia o le da al copón de no llevar la hostia. Entonces el sacerdote se indigna. ¿Qué hago en ese momento? ¿Ponerme a pelear con la gente? No. ¿Qué es lo mejor? No se haga la cruz ahí. No se la haga. Usted la recibió simplemente y listo. Más otras personas, no solamente hace la cruz, así, y despacito, y mientras tanto la cola esperando y el cura afanado porque tiene otra misa por allá. No es que sea malo hacerse la cruz. Y no es que no se trata de eso. Se trata de que la gente no se da cuenta que se está haciendo perder más tiempo o puede tumbarle la hostia al sacerdote. De eso es que se trata. No se trata de otra cosa. Ahora, la doctrina no cambia en nada. Que el testigo va y dice, no, es que una cosa y otra no. Todo lo mismo. ¿Cuál es lo común? Orar. Que sea de pie, sentado, arrollado, ahí, en ese momento no importa. Todos, ¿qué es lo común? Va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo bajo la especie de pan y vino. Punto. Eso es lo común. Que se haga la cruz o no se la haga, eso no es lo común. Eso no es el detalle, dijo Cantinflas. El detalle es, voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo común. Esa es la fe. Entonces, en nada adultera la fe que se haga la cruz o no se haga la cruz. Es cuestión de, más bien práctica, cuestiones prácticas para que nosotros podamos recibir mejor la comunión. Buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Parra. Primero que todo quiero darle las gracias a Dios nuestro Señor, al Papa Francisco, por permitirnos conocer al Padre Luis Toro, que nos está sacando de dudas y de mentiras. Padre, también le quiero darle las gracias por el tiempo suyo, porque sabemos que él trabaja mucho, usted está trabajando mucho para fortalecer la fe de todos nosotros. También le doy las gracias por la paciencia que tiene con las preguntas repetidas, pero lo más bonito es que lo hace con buena actitud, con amor y como si fuera la primera vez. Muchas gracias. Ahora, mi pregunta es repetidita, pero tengo un hijo que está conviviendo con una niña que tiene otra congregación. Y resultó de que él dice que porque lo bauticé sin tener conciencia. Entonces yo quisiera que le explicara por medio de este video, porque yo sé que él tal vez lo va a ver. Y también dice que él para confesarse no necesita un nombre, sino que él lo hace él solo con el Señor. Entonces, por favor. Muchas gracias.
Bueno, gracias también a usted. Primero decirle que en ninguna parte de la Biblia dice que para bautizarse se necesita tener conciencia. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla de que Jesucristo mandó a bautizar a todos, así de sencillo, todos. No dijo menos los niños porque no tienen conciencia. Mateo capítulo 28, versículo 19. El mandato de Jesucristo, y si quiere le ponemos la lupa, el mandato de Jesucristo fue muy claro. Todos. Si Jesucristo hubiese sido protestante y hubiese tenido claro, como lo tienen los protestantes, que a los niños no hay que bautizarlos porque no tienen uso de razón, hubiese dicho, vaya, bauticen a todos menos a los niños porque no tienen uso de razón. Pero cuando él manda a bautizar, no dice menos a los niños. Escuche. Vayan pues y hagan que todos los pueblos... La palabra todos, otra vez. Vayan pues y hagan que todos los pueblos... ¿En qué pueblo no hay niños? ¿En qué pueblo no hay niños? Vayan pues y hagan que todos los pueblos, si pensara Jesucristo, si en el pensamiento de Jesucristo estuviese que no deberían bautizar los niños, entonces vaya y hagan que todos los pueblos, menos los niños, sean mis discípulos. Sigan. Vuelvo a repetir. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y dónde dicen menos los niños? Menos los que no tengan uso de razón. Ahí dice todos los pueblos. Cuando San Pablo habla de una prefiguración, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante, de una prefiguración de lo que era el bautismo en el Antiguo Testamento, San Pablo utiliza la palabra todos, 4 veces. Y no dice todo menos los niños. Habla de que el pueblo judío fue bautizado simbólicamente cuando pasó el Jordán, cuando pasó el río. Y al pasar el río, dice Pablo, todos, no dice menos los niños porque no tenían uso de razón. Escuche. Todos. Primera vez. Aquí no dice menos los niños. Todos, otra vez. Todos recibieron ese bautismo. Vamos a ver si dice menos los niños porque no tenían uso de razón. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Todo el pueblo, siga. Y todos. No dice menos los niños. Todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Ahora por tercera vez. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió... No, usted leyó desde el versículo. ¿Usted de cuál versículo comenzó a leer? ¿O qué se comió? A ver, léalo otra vez desde el 1. 10:1. Les recordaré, hermanos. Otra vez. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos. Ese se lo comió hace rato. Todos estuvieron bajo la nube. No dice menos los niños. Cuando salieron de Egipto, todos, incluyendo los niños, porque esa fue la pelea, que Egipto quería dejarle los niños, y ellos no. Todos tenemos que ir. Sacaron también a los niños. Todos estuvieron bajo la nube, una vez. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Los niños no. También los niños, por segunda vez,
Todos estuvieron bajo la nube, figura del Espíritu. Todos atravesaron el mar, figura del bautismo. Todos, los niños no. Siga. Todos recibieron ese bautismo. Los niños no. Todos. Ese solamente los niños es palabra de Satanás. Y para que no sea palabra de Satanás, reto a cualquier protestante, a cualquiera, que me muestre donde diga, bauticen todos menos los niños, los reto. Y hasta que no me muestre donde diga menos los niños, es palabra de Satanás y palabra suya. Pero yo le estoy mostrando que la Biblia dice, todos pasaron bajo la nube, símbolo del Espíritu Santo. Todos atravesaron el mar, símbolo del bautismo. Todos fueron bautizados, los niños también. Y por eso dice Cristo, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlo. Y por eso dice Pablo en Gálatas 3:27, todos los que se bautizan, todos, no dice a excepción de los niños, Gálatas 3:27, todos pertenecemos a Cristo, todos somos herederos, todos nos revestimos del Señor, de Cristo. Gálatas 3:27. La palabra todos le tapa la boca a los protestantes que dicen, no todos, los niños no. Ese los niños no es un invento de los protestantes. Vamos a escucharlo. Gálatas 3:27. Bueno, tarea para la casa, la buscan. Todos los bautizados, dice Pablo, se han revestido de Cristo, todos pertenecen a Cristo y todos son herederos. A ver, lea que. Todos, niños también, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos, los niños también se entregaron a Cristo. Como ellos no tienen bautismo, entonces le llevan al niño y se lo entregan al pastor. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Tenemos que entregárselo a Cristo por medio del bautismo. Y si lo de la confesión, si ese hermano o cualquiera del mundo entero, cualquier protestante, me encuentra donde diga la Biblia, prohibido confesarse con un hombre, no se confiesen con un hombre pecador, listo, ya. Pero ese no hay que confesarse con un hombre pecador, es palabra de Satanás. Y será palabra de Satanás hasta que un protestante me muestre el capítulo y versículo donde diga, prohibido confesarse con un hombre pecador igual que usted. Eso no existe en la Biblia. Eso se lo metió el diablo a los protestantes en la cabeza. Tápeme la boca algún protestante, muéstreme el capítulo y versículo, aproveche, en vez de estar maldiciéndome, ponga mentiras del cura, aquí dice, capítulo tal, versículo tal, prohibido confesarse con un hombre. Te reto, protestante, hágalo, tápeme la boca. No son capaces porque eso no existe, eso se lo metió el diablo en la cabeza a los protestantes, porque sabe que con la confesión, Juan 20:23, con la confesión se le perdonan los pecados, eso lo sabe el diablo. Entonces el diablo no quiere que le perdonen los pecados. Juan 20:23, Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes le perdonen los pecados, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Se lo dijo un palo? ¿Se lo dijo Jesucristo a Dios? Dios, a quien usted perdone los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retenga le quedan retenidos. No, ¿a quién se lo dijo? Versículo 21. Jesús les volvió a decir. Les volvió a decir a los apóstoles. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. A hombres envió Cristo, a hombres. Yo sí le puedo comprobar que Jesucristo mandó a hombres a perdonar pecados. Que ellos me muestren lo contrario. Pero los protestantes son como el loro, repiten y repiten, pero no saben lo que dicen. Y la ignorancia es bastante atrevida. Pero ahí está. Ellos se confunden porque dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso debe ser.
Jeremías 17:5, pero ahí no dice, vamos a leerlo, porque ahí no dice, maldito el hombre que se confiesa con un hombre. No, señor, ahí no dice eso. Jeremías 17:5 dice otra cosa muy distinta. Y cualquier protestante puede agarrar su Biblia a ver qué es lo que dice. Porque ellos pueden decir Jeremías 17:5, así lo hizo un pastor un día conmigo. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Y yo le dije, ¿por qué miente? Eso no lo dice. Eso no lo dice la Biblia. Sí, la Biblia lo dice. Le dije, ¿me lo puede leer? No, dice la Biblia, maldito el hombre que se le arrodilla a otro hombre. Le dije, tampoco dice, no digan, no sean mentirosos. ¿Lo puede leer? Entonces lo leyó y mire lo que dice. Así habla Yahvé. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom, a ver si dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No dice que se confiesa con otro hombre. Ellos confunden la chicha con la limonada. Confunden una cosa con la otra. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces le dije a un protestante, ¿usted confía en su mamá? Dijo, no. Le dije, ¿y en su esposa? Dijo, mucho menos. Entonces le dije, me imagino que usted duerme solo. Me dijo, no, duermo con mi esposa. Maldito. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Si usted no confía en su esposa, no se acuesta a dormir con ella. Maldito, usted confía en su mamá. ¿Usted le ha recibido comida a su mamá? ¿Y qué tal si le echa veneno? Maldito, está confiando en su mamá. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Usted confió en el pastor? Maldito. Usted era católico, ¿verdad? Y fue el pastor y le predicó. Maldito usted por haber confiado en él. No, hermano, Jeremías 17:5 dice otra cosa. Escuche, no dice maldito el hombre que confía en otro hombre. No hay un punto y aparte. Porque si fuera maldito el hombre que confía en otro hombre, seríamos malditos todos. ¿Quién de ustedes no confía en otro hombre? Díganme las mujeres que han confiado en los hombres. Y... ¡Oh, no! Vamos a ver qué dice Jeremías 17:5. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No hay un punto y aparte, ¿qué hay ahí? Que busca su apoyo en un mortal. Continúa todavía. Y que aparta su corazón de Yahvé. 3 cosas para ser maldito: confiar en un hombre, poner su apoyo en un mortal y apartar su corazón de Yahvé. ¿Y dónde dice confesarse? Eso es palabra de Satanás. Eso se lo inyectó el diablo a los protestantes en la cabeza. Y si es mentira, protestante, ponga el capítulo y el versículo donde diga que eso está prohibido. Vaya otros con mentiras. Busquen la verdad y dejen de decir mentiras, porque el diablo es padre de toda mentira y de esa mentira también. Gracias. Buenas noches, padre. Tengo una pregunta acerca de las parroquias. Una ocasión yo tuve una experiencia que me cobraron por recibir un sacramento. Eso no se me hizo extraño. El extraño fue cuando el sacerdote me dieron 3 sobres extras y me puso como en compromiso de que esas 3 sobres eran para los monaguillos. Entonces se me hizo extraño. Entonces mi pregunta es si hay algún mandato del Papa o de la sede que en algunas parroquias se deben cobrar, y uno como feligres, ¿qué se debe hacer? Existe en la iglesia algo que se llama estipendio,
Estipendio es algo que se coloca para que la gente ayude con la iglesia. No es cobrar un sacramento. Es que si usted quiere, si le viene en gana, si le parece, si está de acuerdo, si quiere, usted da esta ayuda para la iglesia. Se hace porque la iglesia también tiene necesidades y tiene que, pues, pagar. Y si no ayudan los feligreses, ¿quién va a ayudar? ¿Los protestantes? Nada. ¿Los ateos? Tampoco. ¿Los políticos? Si la iglesia se casa con ellos, sí. Si no, no. O sea que ellos, la iglesia tiene que estar al servicio de ellos. Ahí sí, que si no, no. Entonces los fieles tienen que apoyar a la iglesia. Algunos sacerdotes han visto la mejor salida para decirle a la gente que debe colaborar con la iglesia es, usted tiene que, para el bautizo, tiene que dar tanto, o aquí está el sobre, ayuda a esto. Y se mira como si fuera un cobro. El Papa ha dicho que eso debe quitarse, que se mire como un cobro. El sacerdote, el deber ser es decirle, aquí hay necesidades, si usted quiere, puede colaborar. Si no quiere, pues no hay ningún problema. Pero entonces ahí se necesita, voy a decirle aquí en secreto a usted, se necesita que el cura tenga mucha fe y que confíe en la divina misericordia, la divina providencia. Que el cura sepa que si usted no da, atrás viene el hermano que va a dar el triple. O sea, lo de él, lo que usted no dio y lo que otro no va a dar. Pero eso nos falta un poquito de fe. El Papa está llamando a los sacerdotes diciéndole, aprendan a vivir de la divina providencia. Yo le digo por experiencia. Voy a cumplir 19 años de ordenado. Y ni un día en mi vida he cobrado ni un bolívar en Venezuela, ni en cualquier parte del mundo. Voy donde voy. He sido párroco. Vaya donde yo fui párroco. A ver si yo algún día cobré por un bautizo, por una misa. Nunca. Y llegaba la gente, padre, ¿cuánto vale la misa? Tonto, usted no tiene plata para pagar una misa. La misa vale el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere dar algo, da algo. Si no, que le vaya bien. Yo le celebro la misa. Yo trabajé en la tierra del difunto Chávez. Yo fui párroco de allá de Sabaneta de Barinas, 4 años. Estaba vivo todavía Chávez. Y era presidente de Venezuela. Y yo trabajé allá y bueno, allá la gente pues no era muy creyente, la gente era muy así, no le importaban mucho las cosas de Dios, pero pensaban que todo se compraba. Padre, quiero una misa para mí solito. O sea, mi abuela va a cumplir 20 años de muerta, quiero una misa para mí solo, o sea, para mi abuela. ¿Cuánto vale la misa? No, usted no puede pagar una misa. No, pero para que no me nombre a más nadie, le voy a dar, póngale usted, busquémonos dólares aquí, vamos a hablar de dólares aquí. Vamos a ponerle que diga, le voy a dar $1000. $1000 por una misa. Dan ganas de decir que sí, ¿verdad? Entonces yo le decía, mire, hagamos una cosa. Agarre los $1000, úselos en lo que usted le venga en gana, dame el nombre de su abuelita, yo le celebro la misa por su abuelita. Pero si viene Petronilo, que de hace 5 años se le murió su abuela también, yo le nombro también el de Petronila. Y si viene Pánfila, que se le murió el papá ayer, y viene la misa hoy, yo también se la nombro. Así es que yo le voy a celebrar la misa de su abuelita, así usted dé o no dé nada, venga a misa si quiere, y escuchará que su abuelita va a estar nombrada. Eso se ponían bravos, se ponían furiosos. Porque la misa no se compra, la misa no se vende. Y nunca, nunca en mi vida me ha faltado que comer, que beber o que vestir. Nunca. Dios
siempre me ha acompañado. Y ciertamente, allá no sé aquí no cómo será, pero allá el párroco tiene que dar un aporte a la diócesis, tiene que dar un aporte mensual. Y yo daba mi aporte mensual a la diócesis, me daba el aporte mensual, al seminario que daba un aporte, y yo daba mi aporte mensual al seminario. Lo que le digo, confiaba en la Divina Providencia, eran pruebas, a veces venía, celebraba misa y nadie me daba nada, pero de repente llegaba alguien y decía, padre, aquí para que se tome una gaseosa. Y yo decía, aquí me mandó Dios lo que falta aquí. Y listo, una cosa llenaba la otra y se acabó el problema. Pero es necesario de vivir de fe. Y esto lo digo a lo mejor no para los sacerdotes porque a lo mejor no me estén escuchando. Y si me llegan a escuchar, a lo mejor se ponen bravos, porque ahí puede ser que sea delicadito, me perdonan. Esto lo digo para cuando ustedes sean curas, ustedes lo tengan presente. Dios es todopoderoso y alimenta a los pájaros, alimenta a los animales. No nos va a alimentar a nosotros, hombres de poca fe. Se necesita creer en Dios y creerle a Dios. Él es nuestro Padre, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Es un error y aplaudimos al Papa que le está llamando la atención a los sacerdotes. Y como representante del Papa también, misionero de la misericordia, invito de corazón a los sacerdotes que no sean delicaditos y que estén viendo este video, a que vivan de la divina providencia y aprendan a confiar, y verá que les va mejor que cobrar, porque eso es pecado. Simonía creo que se llama ese pecado. Lo que hizo Simón el Mago, allá en Hechos 8:18, que quería comprar con dinero las cosas de Dios. Y eso no se compra. Padre, otra preguntita. Tengo un hermano que es evangélico y he tenido diálogos con él muy cariñosos, amorosos, como hermanos. Y él me hizo una pregunta acerca de nuestra Madre Santísima. Él me dijo que me mostrara bíblicamente por qué nosotros creemos que nuestra Madre fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿En qué parte de la Biblia está? Porque él no cree eso. Apocalipsis 12:14, de manera simbólica, está dibujada. Recuerde que Apocalipsis es un género literario simbólico. Vamos a ver qué símbolos están allí. Pero se le dieron a la mujer. Se le dieron a la mujer, no eran de ellas. Se le dieron significa que lo está recibiendo de alguien. Se le dieron a la mujer las dos alas del águila. ¿Para qué son las alas? Para volar. Las águilas, porque las águilas son las que vuelan más alto. Pero en este caso, no de cualquier águila. ¿De qué águila? Grande para... ¿Del águila? Grande. Dígalo, del águila. Del águila grande. Se le dieron las dos alas del águila grande. O sea, observe que simbólicamente está diciendo que esa mujer va a volar a donde llega el águila más grande. Está comprobado que ningún ave puede superar al águila grande en altura, en volar. Y por eso a esa mujer no se le dieron las dos alas del águila pequeño, sino las dos alas del águila grande. A la altura máxima se le dieron las dos alas. No, ella no subió sola, se le dieron dos alas. Eso es lo que se llama asunta al cielo, fue llevada al cielo. Fue llevada, se le dieron las dos alas del águila grande. Para que volara al desierto. Para que volara al desierto. Y en el versículo 6 dice que es el desierto. Versículo 6. ¿Qué significaba ese desierto? Capítulo 12. ¿Dónde está? Versículo 6. Tienen poder mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. ¿Ese desierto qué es? Un lugar que Dios le ha. Y la mujer
se le dieron las dos alas del águila grande para volar al desierto, al lugar que Dios le tenía preparado, que nosotros lo llamamos cielo. Que los protestantes no lo quieran creer, es un problema de ellos. Pero si a mí me preguntan dónde está, ahí está, para que lo quiera creer. Gracias, padre. Si me permite dar un abrazo. Buenas noches, padre. Es un gusto conocerlo. He visto muchos sus videos y he aprendido mucho de usted. Y lo felicito por las enseñanzas que nos da. Y yo sé que para usted es una gran labor muy fuerte. Yo lo he visto que a veces grabando video, pues usted está cabeceando. Yo sé que es muy duro para usted. Y yo lo felicito, me ha ayudado mucho. Y a raíz de todo eso, pues quiero decirle que el tema más impactante que he visto y que ha sido letal para los hermanos separados a traerlo es el tema de los hijos de María. Ajá, porque eso fue lo que me tocó a mí. Y a raíz de todo eso, pues como uno dice que va o sea, hay que dar un ejemplo. Entonces un día yo, escuchando esa enseñanza, y se me vino a la mente que si, como dice usted, si uno quiere trabajar, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces yo dije, cuando llegue a mi país, pues voy a darle enseñanza de doctrina a los niños, dije yo. Y porque ahorita puedo, pero si yo le digo a mi hermano que está en mi país, pues yo sé que él tal vez no me va a apoyar. Y un día yo medio le dije, y casualmente que él ya estaba en ese proceso, y entonces viene yo, le compré catecismos y empezó a enseñar él. Yo le dije que enseñara, y por ahorita hay 77 niños pues ahí preparándose, que para mí es un inicio del fruto de sus temas, porque yo solo así jamás se me iba a venir en la mente. Y entonces tengo una pregunta en un tema que usted daba. Dice que antes del año 90 o 100, la sede del Vaticano no existía en Roma. Entonces, o sea, antes del 90, la sede no se había formulado, no existía, o esa es mi duda. No existía, porque todo comenzó, los apóstoles comenzaron el trabajo en Jerusalén, y allí era más que todo donde estaba la sede. Pero luego, por las circunstancias, por lo práctico que era Roma, porque todos los caminos conducen a Roma, y era el centro del mundo, Roma, conocido, desde allí se podía evangelizar a todas partes, como Jesús mandó a predicar al mundo entero. Los apóstoles tomaron a bien desde allí hacer que el evangelio se extendiera, y por eso se hizo la sede allí. Podía hacerse en Venezuela, puede hacerse en México, pero se hizo allá porque era más práctico en esa época de llevar el evangelio. O sea que sí existió en Jerusalén. O sea que sí existió en Jerusalén. Claro, Jerusalén era el centro de la vida espiritual de los judíos, y los apóstoles eran judíos. Allá estaba el templo, y los apóstoles eran judíos, de ahí salieron, de ahí comenzaron. Muchas gracias. Quiero que me eche la bendición, Padre. Que Dios del cielo te bendiga y te bendiga a toda tu familia. Gracias. Buenas noches, Padre. Me dijeron que le hiciera esta pregunta. En el Padre Nuestro, cuando dice el pan de cada día, ¿se refiere a la Eucaristía, al pan de cada día o a la Escritura? Si usted quiere, se refiere a los tres. Cuando habla del pan de cada día, si usted lee, tarea para la casa, si usted lee Mateo capítulo 6, versículo del 25 en adelante, Jesús dice que se preocupe por el pan de cada día. Y si usted lee en Juan capítulo 6, versículo del 33, le dijeron, danos siempre de este pan, el pan de cada día, que se refiere a la Eucaristía.
Y si usted quiere lo de la palabra de Dios, pues que la palabra de Dios habite en ustedes en toda su riqueza, siempre Colosenses capítulo 3, versículo 16. Entonces puede referirse al pan material, al pan de la Eucaristía o al pan de la palabra también. Gracias, Padre. Muchas gracias. La última y terminamos. Por favor, Padre, que es un honor estar aquí con usted. Yo estoy emocionada. Oiga, Padre, tengo una pregunta que incluso una vez se la hizo un sacerdote cuando estaba en clases de Biblia, pero no me ayudó porque me dijo que era mejor dejar las cosas así. Cuando la creación estaba Adán y Eva y tuvieron 2 hijos, pero de ahí de dónde se produció como nosotros, de dónde empezamos a salir. Ciertamente Adán y Eva se puede tomar en el sentido singular o en sentido plural. En singular para representar el grueso del ser humano, la persona como tal, y todos nos vemos reflejados ahí. Pero en realidad representa a todos los hombres. Adán, los primeros hombres; Eva, las primeras mujeres. Es una manera, llamémoslo figurativa también, de expresar que Dios hizo al género humano, hizo al hombre. Adán, los primeros hombres; Eva, las primeras mujeres, y así fue que Dios quiso que existiera el género humano. No porque Dios no podía hacerlo de un solo hombre, de una sola mujer, no. Podía hacerlo, y si quería hacerlo, lo podía hacer. Sino que la Sagrada Escritura, por ejemplo, muestra 2 maneras, el mismo Génesis muestra 2 maneras de la creación del hombre. Hay 2 creaciones de Adán en el Génesis. En el Génesis 2, bueno, en el Génesis 1, 20 y algo, del 20 en adelante, una manera, y en el Génesis 2, otra manera. Se llama, a ver si me llega ahorita la palabra, son dos, no me llega ahorita, pero los que saben de Biblia saben de qué estoy hablando. Son 2 maneras de expresar la creación del hombre. Hay 2 maneras. Y esto significa entonces que no es como muchas personas que piensan de que Adán es como una persona histórica. Entonces Dios dijo, vamos a hacer a Adán, a ver, escriba ahí, se llama Adán el primer hombre y vamos a ponerle el apellido, ¿cómo es? Adán Pérez. Adán Pérez Serás. Pérez Serás. Ajá. No. Adán significa Dios creó al hombre, el hombre no viene del mono. Eva no solamente creó al hombre, sino también creó a la mujer. El Caín y Abel significa que de una misma familia puede salir un hijo que busque de Dios y otro que esté realmente de Dios. Bueno, un placer. Amén. Bueno, vamos a ya. Es breve. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿a dónde se va la alma de alguien que se suicida? Ese sí es un gran lío, niña. Porque Jesucristo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. El juicio le corresponde solamente a Dios. Yo solamente como sacerdote del Dios Altísimo le puedo decir que esa persona murió en pecado. Y que murió en pecado va a recibir un juicio, una condenación. Pero no puedo decirle si una condenación eterna, infierno, o una condenación parcial, purgatorio, porque eso le toca al juez. Solamente Dios y los protestantes que se creen dioses pueden mandar a una persona para el infierno. Pero Jesús no lo prohibió. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Puedo decirle que murió en pecado, pero no le puedo decir que está en el infierno. No le puedo decir que eso le toca a Dios. La iglesia dice, murió en pecado, hay que orar por esa persona, por si Dios tendrá misericordia de esa persona. Porque no sabemos qué cosas le llevó a esa persona a quitarse la vida, en qué condiciones estaba, no sabemos. Y no sabemos si en el momento que estaba muriendo le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, tampoco sabemos. Entonces el juicio le pertenece solamente a Dios. Lo que sí le puedo decir,
que cometió un pecado esa persona y que Dios es el que lo va a juzgar. Pero no le puedo decir si está en el infierno o está en el purgatorio. Creemos que como Dios es un Dios misericordioso, puede estar en el purgatorio y no en el infierno. Hola, Padre Luis Toro. Mi pregunta es, ¿cómo la Virgen María hizo Virgen Guadalupe? Muy bien, muy bien. Porque, ¿o conoce el plátano maduro? ¿El plátano maduro? ¿No le gusta el plátano maduro? ¿Ah? ¿La banana? ¿La banana la conoce? La banana. Entonces la banana es el plátano maduro, banana. Aquí ustedes le dicen banana y nosotros allá en Venezuela le decimos guineo. Guineo maduro. Pero entonces es distinto. Depende del lugar. Es lo mismo, pero depende el lugar. La Virgen María, depende del lugar donde apareció o donde se manifestó, se le pone el nombre de allí, pero es la misma persona, solamente que cambia de nombre porque cada persona en el lugar le pone un nombre distinto a la misma persona, como a la fruta, en un lugar le pone un nombre, en otro lugar otro nombre a la misma fruta. Por eso se le llama Guadalupe, porque es en otro lugar, en ese lugar específico de México se le nombró así. Bien, vamos ahora a darle gracias a Dios. Señor Dios omnipotente, te damos gracias porque a través de tu palabra iluminas nuestra vida. A través de tu palabra disipas las tinieblas del error y nos ayuda a permanecer en la verdad. Te pedimos por todos los hermanos que han escuchado esta enseñanza, católicos y no católicos, que tu palabra sea lámpara para sus pasos, luz en su sendero, que puedan creer más firmemente, que puedan conocer la verdad. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.